Buenos días chicos, espero se encuentren muy bien. Vamos a la siguiente clase. La siguiente clase se titula La memoria. La memoria es otro proceso importante en el ser humano porque nos permite guardar toda la información y nos identifica con la personalidad que tenemos. Si nosotros llegáramos a perder la memoria, perderíamos toda nuestra personalidad. En pocas palabras, podríamos dejar de ser las personas que somos. Aquí nos dice que para la psicología la memoria es importante por varias razones. Una, su capacidad de preservar vivencias pasadas. 2. Mantener presentes creencias determinadas por tiempos prolongados con la finalidad de alcanzar metas. 3. Hacer conciencia de episodios de vida que nos generaron un trauma. Por ejemplo, esta característica nos habla mucho de, por ejemplo, cuando una persona va a tomar terapia, regularmente el terapeuta le pregunta de sus vivencias pasadas. Y es entonces cuando el terapeuta se da cuenta de estos recuerdos que la persona va diciendo, va construyendo, va analizando, va uniendo claves y entonces se va dando cuenta de cuál es realmente el diagnóstico de esta persona. Bloquear voluntariamente episodios de vidas dolorosos o vergonzosos para no tenerlos presentes todo el tiempo. Entonces también nosotros tenemos la capacidad de bloquear. Ya hablábamos en clases anteriores, recuerdan los mecanismos de defensa, que es una manera de poder controlar nuestra ansiedad cuando son sucesos dolorosos, y una de ellas era la negación o la represión, cualquiera de ellos dos. Acá abajo nos dice la definición de memoria y nos dice que es un proceso psicológico que tiene la capacidad para recordar objetos, situaciones, sensaciones y emociones que hemos experimentado, imaginado y aprendido. Entonces este proceso es sumamente importante, ya les repito, sin él no seríamos quienes somos. Tipos de memoria. Vamos a ver la primera que dice memoria sensorial. Es la capacidad que tienen los diferentes sentidos de retener impresiones de información después de que el estímulo original ha cesado. Su capacidad de retención dura alrededor de 250 milisegundos. Sus subtipos más estudiados son la icónica, que es la visual, y la ecoica, que es la auditiva. Entonces son milésimas de segundo las que nosotros podemos captar cualquier estímulo a través de todos nuestros receptores y de ahí se procesa a la memoria a corto plazo. Si es que nosotros recibimos esta información y la captamos adecuadamente, podrá pasar al siguiente nivel. Este es el segundo nivel y se llama memoria a corto plazo o de trabajo. Retiene la información de lo que estamos al tanto en un momento determinado. Su tarea principal es la de almacenar brevemente la nueva información para procesarla y determinar si ésta es verdaderamente útil como para pasar a la memoria de largo plazo. La información que retiene solo está disponible por alrededor de 20 segundos. Entonces, en este tiempo, vamos a poner el ejemplo, si alguien les dice su número telefónico, ustedes tendrían que estar repitiendo los números, pero 20 segundos tienen para poderla memorizar, repetir y que entonces pase a la memoria de largo plazo. Si no se hace esa repetición, si no se hace esa técnica, la información que se trata de tener, pues entonces no se tendría adecuadamente y se perdería totalmente. Memoria a largo plazo, y esta es la última, almacena una gran cantidad de información por muchos años y es relativamente permanente. Entonces, en la memoria de largo plazo guardamos toda la información de nuestra vida. Regularmente lo que guardamos con más facilidad son sucesos agradables o también sucesos tristes, desgraciadamente, porque fueron tan importantes que quedaron grabados ahí, ¿no? Ahora, los tipos de memoria a largo plazo pueden ser la episódica, que se refiere a almacenar recuerdos de eventos experimentados personalmente y que tienen un componente emocional, constituye los recuerdos personales. Entonces son episodios.
lo que vamos a ir recordando, bueno, ¿recuerdan cuando entraron al bachilleres, por ejemplo? ¿Cómo fue su primer día de clases? Eso sería un recuerdo episódico. Semántica. Almacena información de carácter general e impersonal, como hechos históricos, conceptos matemáticos, datos geográficos, entre otros. Entonces, toda la información que ustedes están recibiendo ahorita de las diferentes materias se refiere a una memoria de tipo semántico. Procedimental. Almacena hábitos y habilidades motoras que vamos adquiriendo debido a la experiencia. Tiene que ver con el saber cómo. Saber andar en bicicleta, saber nadar, tocar el violín. Entonces, toda la memoria de procedimiento se refiere a eso, cuando nosotros conocemos el proceso o la manera de saber hacer algo. Y la última, la espacial, es la parte de la memoria responsable de registrar la información sobre el entorno y la orientación espacial. Por ejemplo, la memoria espacial de una persona es necesaria para navegar por una ciudad familiar. Es decir, la espacial nos va a ayudar a reconocer los lugares y a no perdernos. Esto sería un poquito lo que le llamamos la inteligencia espacial. Es decir, cuando una persona tiene la habilidad de reconocer lugares y de llegar a ellos fácilmente. Bueno, como ven aquí, este es un diagrama que va explicando los tres tipos de memoria que acabamos de ver. Entonces empieza aquí al inicio con la memoria sensorial. Y aquí nos dice, es de elaboración para la memoria a corto plazo. Análisis de las características, identificación del estímulo, reconocimiento del patrón de ocurrencia, nombrarlo. ¿Sí? Es decir, lo debemos identificar. ¿Qué estímulo es el que se está recibiendo? ¿A través de qué sentido o qué receptor? ¿Y qué es lo que realmente está? En este espacio se da lo que se llama la percepción, que es la identificación del estímulo. Ya sabemos qué es y ya podemos entonces enviarla a la memoria a corto plazo en el lugar adecuado. Bueno, aquí la memoria a corto plazo nos dice que es el ejercicio repetitivo, lo que yo les decía. Si ustedes repiten varias veces la información que están recibiendo de acá, regularmente se va a quedar esa información y va a pasar a la memoria de largo plazo. Aquí es donde se hace esa repetición y se elabora para la memoria a largo plazo. Es un ejercicio modificador, se modifica. Y después acá pues ya nos habla de los tipos de memoria a largo plazo que veíamos, la declarativa, la semántica, procedural y episódica. Condiciones que hacen que el proceso de recordar falle y se dé el olvido. Nosotros podemos ir olvidando sucesos y se refieren a varios factores. Aquí nos habla del olvido traumático. La amnesia causada por golpes en la cabeza que pueden generar amnesias de distintos tipos, por ejemplo, olvidar lo anterior al golpe o la desaparición de recuerdos periódicamente. Entonces, después de un accidente podemos sufrir una amnesia que puede ser temporal o permanente y puede ser retrógrada o anterógrada. Entonces, vamos a verlo ahorita más adelante. Puede ser un olvido psicológico que se refiere vendrá a ser el olvido que es causado por una alteración del funcionamiento psíquico normal, ejemplo, una enfermedad psicológica o la hipnosis. En la hipnosis es bien importante saber que se refiere a que una persona está semidormida y está recordando los sucesos, se está imaginando situaciones y ella incluso está hablando sobre lo que está viendo. Pero muchas veces cuando esta hipnosis es interrumpida, pareciera ser que la persona cuando despierta tiene un olvido psicológico, es decir, no recuerda lo que dijo en ese momento y se puede quedar hasta una sensación de malestar cuando esta hipnosis no se lleva adecuadamente. Regularmente la persona no recuerda, después de despertar, no recuerda lo que dijo, ¿sí? Y a lo que se refería cuando estaba ahí. Por eso el psiquiatra lo que hace es grabar lo que la persona está diciendo para poder tener una prueba de lo que estuvo diciendo. Acá abajo nos habla del olvido fisiológico. Es causado por problemas en el desarrollo de ciertas partes del cerebro o sistema nervioso. Ejemplo,
una formación incompleta del sistema límbico, que es el encargado de las emociones. Un caso común de este tipo de problemas es cuando un paciente no tiene recuerdos claros de su niñez. Cuando olvidó un evento emocional, a lo mejor, entonces estamos hablando de ese olvido fisiológico. Olvido psicotrópicos, causados por sustancias que alteran el funcionamiento normal del cerebro y del sistema nervioso, pero este no es natural y no entra en los grupos de tipos de olvido. Entonces aquí, por ejemplo, cuando una persona bebe demasiado y no recuerda lo que hizo la noche anterior, este es el tipo de olvidos, ¿no? Que a través de una sustancia, que es un fármaco, puede ser el alcohol o puede ser una droga más potente, hace que esta persona no recuerde lo que hizo en ese momento. Y ahora, precisamente hablando del olvido, la podemos definir como que es la incapacidad para evocar recuerdos debido a condiciones naturales como la fatiga o trastornos anatómico-fisiológicos que afectan la capacidad cognitiva general. En este caso estaríamos hablando del Alzheimer, ¿sí? Que las personas ya de mayor edad son las que empiezan a tener un deterioro, un trastorno anatómico-fisiológico, y entonces empiezan a perder neuronas, y esas neuronas que guardan la información pues empiezan a degenerar, se pierden, y la persona poco a poco va perdiendo la memoria de esa información que tenían esas neuronas. Otra razón puede ser el decaimiento. Consiste en el deterioro de la nitidez de los recuerdos debido al paso del tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos cansados, ¿sí? Que no sabemos si las cosas pasaron de determinada forma, los recuerdos se pueden ver alterados por el paso del tiempo. Es decir, hay veces que los modificamos, los alteramos o no los recordamos tal cual como pasaron. Y aquí viene lo que ya hablábamos anteriormente, que es la amnesia. Es un tipo de olvido total o parcial de los recuerdos debido a una lesión grave en el encéfalo. Se divide en dos tipos, que es las que yo les decía. La amnesia retrógrada, que es cuando no se puede recordar lo que ocurrió antes de la lesión de la que lo produjo. Y la amnesia anterógrada, cuando no se puede recordar lo que ocurrió después de la lesión que la produjo. Es decir, la persona después no puede recordar aquello que pasa después de un accidente o de un trauma. Aquí ya nos lo dice un poquito más definido. La amnesia retrógrada dice: este tipo de amnesia puede manifestarse de manera aguda o progresiva y afectar los recuerdos de los eventos que se desarrollan algunos minutos, días, meses o hasta años antes de la aparición del daño cerebral. Entonces, muchas veces esta amnesia retrógrada, de repente la persona puede poco a poco, conforme se va aliviando la zona afectada del cerebro, la persona empieza a recordar poco a poco. Primero van a desaparecer los recuerdos más próximos y en último lugar los recuerdos más remotos. Entonces, cuando este trastorno, ¿sí? Vamos a suponer que es un trastorno fisiológico, la persona empieza a perder la memoria, primero de los recuerdos próximos, de los más presentes, de los más cercanos, y después de los más remotos. Se puede dar por lesiones en las estructuras diencefálicas o por patologías. Entonces puede ser la anoxia, que es la falta de oxígeno, la aneurisma, que es como un estallido en un nervio cerebral, los accidentes vasculares cerebrales, los tumores cerebrales, el herpes y las demencias, que esta es lo que le da a los ancianos, ¿no? Ya por la edad. La amnesia anterógrada nos dice: consiste en la incapacidad para retener información luego de una perturbación cerebral. Al contrario, los recuerdos anteriores al daño se mantienen intactos. El paciente parece olvidar al mismo ritmo que los acontecimientos. Afecta por definición a la memoria reciente, que es decir, a la memoria de corto plazo. Son personas que necesitan grabar o anotar lo que van viviendo para tenerlo presente, porque no tienen la capacidad de poderlo almacenar. Este trastorno neurológico se produce por lesiones en determinadas partes del cerebro dedicadas a la memoria, como el hipotálamo.
La amnesia anterógrada puede afectar de manera diferente a los distintos tipos de memoria, como son la memoria semántica y la episódica. Sí, de hecho hay un video muy interesante de un chico que sufre de esta amnesia anterógrada y que él tiene que ir llevando una grabadora prácticamente todo el tiempo donde él está diciendo todo lo que está haciendo y cuándo lo está haciendo, para de esta manera poder regresar el cassette y poderse recordar él mismo qué es lo que estuvo haciendo, dónde lo estuvo haciendo y cuándo. Entonces es una situación muy grave. Amnesia selectiva es la incapacidad para recordar ciertos tipos de recuerdos o detalles de acontecimientos en un momento concreto. Por ejemplo, el depresivo tendrá dificultad en recordar sucesos alegres de su vida y al contrario, en la manía, los sucesos penosos no se recordarán. Entonces, aquí estábamos hablando de un problema de bipolaridad, donde la persona puede estar en un estado depresivo o puede estar en un estado de manía, y dependiendo de dónde esté es lo que va a tratar va a tener la dificultad para recordar. En el aspecto depresivo, en la etapa depresiva van a ser sucesos alegres, y en la etapa de manía, que es la euforia, van a ser los sucesos penosos. Interferencia. Vamos a ver, este es otro tipo de situación que nos puede provocar el olvido, y dice, es un tipo de olvido debido a la información bloquea el recuerdo de otra, se divide en dos tipos. Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, están estudiando para dos materias, si estudian primero una, vamos a suponer física, y después estudian matemáticas, quizás esa interferencia del conocimiento que aprendieron primero puede ser que olviden lo que trataron de aprender de matemáticas, ¿sí? O lo revuelven. Entonces aquí nos habla de la retroactiva, cuando un material nuevo interfiere con el recuerdo de información que ya se encontraba en la memoria a largo plazo en ese momento. Es el ejemplo que les estoy diciendo. Estudian, ya tienen el recuerdo de física, y entonces cuando comienzan a estudiar las matemáticas, esa información afecta a poder recordar la segunda. Y la proactiva, cuando un material antiguo que ya se encontraba en la memoria a largo plazo en ese momento interfiere con el material que se estaba intentando aprender. Ahora acá abajo tenemos algo bien interesante que creo que a todos nos pasa. Fenómeno lo tengo en la punta de la lengua. Cuando nosotros queremos recordar algo y que efectivamente decimos, ya lo tengo aquí, está en la punta de la lengua, lo estoy casi recordando. Es un tipo de olvido relacionado sobre todo con el estrés. Sucede por eso, que consiste en la incapacidad para evocar un recuerdo que sabemos que tenemos almacenado en la memoria. Entonces esto regularmente pasa cuando ustedes hacen un examen, que tratan de recordar los conceptos y lo dicen, lo tengo aquí en la punta de la lengua, casi lo puedo decir, pero les pasa por el estrés que tienen por el examen. Pasado el examen, salen del examen y entonces es cuando ese estrés desaparece y entonces es cuando viene el recuerdo. La demencia, que es lo que ya les comentaba, que es una situación que vive la gente ya de la tercera edad, dicen es una enfermedad crónica degenerativa relacionada con la vejez, produce una afectación cognitiva severa que impide evocar gran parte de los recuerdos almacenados en la memoria a largo plazo. Una forma severa se conoce como el Alzheimer, la cual es una afectación relacionada con una química cerebral alterada y favorecida por la ejercitación mental deficiente que, debido a que produce la muerte masiva de neuronas, afecta gran parte de las funciones cognitivas. Entonces, lo que yo les decía, ¿sí? Si nosotros tomáramos una tomografía de una persona que sufre de Alzheimer, veríamos cómo hay huecos en su cerebro, y todos esos huecos son las neuronas que van muriendo. Y acá abajo nos habla de la paramnesia. Esto también ustedes lo han vivido, que se le llama el déjà vu, que de repente sienten que ya un suceso ya lo pasaron, ya lo vivieron en un pasado y que están como volviendo a revivirlo. Yo creo que sí, a todos nos ha pasado. Pues esto se refiere a esto, dice, es un efecto que ocurre cuando se tiene la sensación de que se ha experimentado previamente una situación que en realidad es nueva. Se produce cuando la mente inconsciente percibe el entorno antes
que la mente consciente, lo que provoca que la propia conciencia perciba algo que ya está en la memoria, incluso a pesar de que sea solo un instante de diferencia con respecto a la percepción. Entonces, este es un tipo de explicación que nos quiere decir que como ya hay información en la memoria, esta se adelanta y se junta con la percepción actual que estamos teniendo y pareciera entonces que estamos como reviviendo un momento que ya pasamos. Esa es una teoría. La segunda teoría nos dice que Sigmund Freud, en la teoría del psicoanálisis, nos dice que estos son sueños olvidados y que los tenemos ahí y de repente cuando los vivimos o los tenemos de manera muy parecida en la realidad, pareciera que ya lo vivimos, pero son en ese momento lo que estamos haciendo es recordar sueños pasados. Bueno, aquí se nos dan unos consejos para prevenir el Alzheimer. Y bueno, dice controlar los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, pues cuidar su salud. Dieta saludable, comer sanamente, ejercicio físico, mente activa. Entonces, leer, hacer actividades y una vida social, relacionarse con las demás personas. Todas estas actividades en general nos van a llevar a una salud mental y a que no tengamos este problema del Alzheimer. ¿Sí? Ustedes hay algunos ejercicios que se hacen, no sé si los han visto, donde se ponen un texto que está formado por números y palabras y que dice si eres capaz de leer esto, entonces podrás pensar que no tienes posibilidades de enfermarte del Alzheimer. Bueno, ¿cuáles son las estrategias que permiten mejorar la memoria? Una de ellas es la mnemotecnia. Este término hace referencia a una serie de técnicas que permiten organizar la información que se encuentra almacenada en la memoria a largo plazo dentro de un esquema lógico para potenciar y facilitar la capacidad de recordar. Estas técnicas nos van a ayudar a poder manejar la información de tal manera que quede mejor grabada en nuestra memoria. Estas técnicas pueden ser las siguientes. La asociación consiste en asociar conocimiento nuevo con un conocimiento antiguo de similares características. Entonces, cuando ustedes no les pueden recordar un concepto que sea difícil de pronunciar o de memorizar, lo van a relacionar con un concepto fácil, uno que puedan recordar fácilmente. Yo les voy a contar de una historia mía en particular. Tenía una amiga que se llamaba Maika y siempre cuando la veía se me olvidaba su nombre y yo decía, ¿cómo te llamas? Y no me acordaba. Entonces decía, bueno, ¿qué puedo hacer para que me acuerde yo de su nombre? Entonces relacioné su nombre de Maika con Jamaica. Y entonces ya cada vez que yo la veía recordaba a Jamaica, que era más fácil de recordar, y ahí entonces ya le podía decir su nombre. A eso se refiere la asociación, ¿no? Otro es el acróstico, que ustedes los han hecho. Es una composición poética o normal en la que las letras iniciales, medias o finales de cada verso u oración son leídas en sentido vertical y forman un vocablo o una locución. Entonces ponemos una palabra, por ejemplo, amor, amistad, lo ponemos de forma vertical y de cada una de las letras vamos haciendo una frase. Este es un ejemplo. Aquí utilizaron las primeras letras, las letras intermedias y las finales para formar la palabra madre. ¿Sí? Entonces a esto le llamamos un acróstico. Entonces es una manera fácil de poder recordar, no sé, alguna fórmula en química. Podemos hacer un acróstico y entonces nos acordamos de la palabra en vertical y nos podemos acordar de todos los puntos. La formación de imágenes mentales consiste en asociar una imagen alusiva con una palabra, un dato, un nombre de persona o una actividad que se pretende memorizar. Entonces el ejemplo más claro que tenemos son los mapas mentales. Un mapa mental nos puede permitir organizar la información en orden que va desde el centro hacia el movimiento de las manecillas y aparte de eso cada concepto lo podemos ramificar y le podemos poner una imagen, una palabra clave que nos haga recordar el concepto. Entonces de esta manera vamos a ir leyendo la información en un mapa mental.
Hacer canciones, poemas y rimas. Asociar los conocimientos con los movimientos y sonidos permite generar códigos que el cerebro puede interpretar rápido y fácilmente. Entonces yo, por ejemplo, supe de la maestra Isaura que de repente ella en algunos de sus temas les pedía que hicieran una canción con los conceptos del tema que estaban revisando. Entonces esa es una técnica que ella utilizaba. Hacer historias consiste en hacer una historia de un evento histórico o matemático. Eso nos permitirá recordar más fácilmente nuestra historia y evocará los conocimientos reales. Entonces, si por ejemplo de un hecho histórico ustedes hacen su propia historia, donde se vaya refiriendo a los personajes, a los hechos, a todo lo que va sucediendo, ustedes pueden recordar más fácil esa historia que crearon que la historia real, ¿no? Motivación personal. Si los recuerdos resultan ser motivantes para nosotros, será más fácil recordarlos. Siempre que tengamos motivación para aprender algo, entonces va a quedar más grabado. Y ejercicios y juegos como el memorama, crucigrama y el Scrabble, ¿sí? Que son juegos que nos permiten tener mejor memorización. Bueno, dice, aquí les voy a hacer una prueba, quiero que la hagan, les voy a dar un tiempo y dice instrucciones. Date un minuto para memorizar las siguientes parejas de palabras y cuando termine el tiempo pasa a la siguiente página y trata de recordarlas. Entonces les voy a dar un minuto, les voy a contar, empezamos. Traten de memorizarlas. Bien, voy a pasar la otra diapositiva y entonces aquí en esta van a tratar de irlas recordando. Hagan el ejercicio en sus casas y traten de ir recordando. Cada una del par de palabras que había tenía una relación. Si se dieron cuenta, había una asociación en cada una de estas pares de palabras. Entonces, como esta, maestro, alumno. Entonces, todas tenían que ver con una misma clasificación. ¿Ok? Bueno, espero hayan reconocido algunas. Vamos a ver en la clase que tengamos el viernes, vamos a hacer algunos ejercicios de memoria. A ver qué tal les va. Otra de las técnicas que podemos utilizar es utilizar apoyos para la memoria, como llevar una agenda para anotar eventos importantes, anotar en papelito los pendientes importantes, poner las cosas siempre en el mismo lugar. Hagan como los japoneses, ellos recuerdan dónde guardaron todo porque a todo le ponen un lugar. Entonces las llaves van aquí, los zapatos van aquí, todo mi sombrero lo pongo aquí y siempre lo ponen en el mismo lugar para entonces recordarlo y tenerlo a la mano. Llevar agendas es muy importante o también papelitos donde pongamos situaciones que vamos a hacer ya pronto, entonces nos puede ayudar. O en el mismo teléfono podemos utilizarlo, ¿no? Bueno, de esta clase, chicos, sale esta tarea que es hacer un mapa conceptual de los tipos de memoria. Entonces, los tipos de memoria que vimos, acuérdense que vimos los tres principales, que es la sensorial, la de corto plazo y la de largo plazo, pero esta a la vez se dividía en varias, entonces no se les olvide, revisen el material nuevamente. Entonces, para hacer su mapa conceptual, pues aquí están los indicadores que les estoy pidiendo para que puedan realizarlo. Es una tarea que vale un punto y es individual. Bueno, chicos, pues me dio gusto estar con ustedes, espero sigan bien y pues esperen la otra clase a continuación. Gracias, hasta luego.